Dios mío, tú eres mi Dios, y con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré. Y alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecha que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección y a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Dios, el héroe de toda la historia, increíble, admirable, tú eres todo, tú eres santo, lleno de misericordia, soñador. Dios, el héroe de toda la historia, increíble, admirable, tú eres todo, tú eres santo, lleno de misericordia, soñador, creador, tú eres Dios. Ese corazón ahí arriba diciéndolo. Nada soy sin ti. Nada soy sin ti. Nada. Nada soy sin ti. Nada soy sin ti. Nada soy sin ti. Oh, nada soy sin ti. Nada soy sin ti. Hey. Nada soy sin ti, nada soy, nada, nada, nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy.
la historia. Y es a ti a quien levantamos esta noche. Buenos días, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración, en que nos reunimos con la única finalidad de que podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Quiero compartirles un texto que está en la palabra de Dios, y así el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de sus altares. Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu presencia. Queremos hacerlo, Señor, con un espíritu reverente, con el deseo de alabarte, de adorarte, como solo tú eres digno. En este tiempo te pedimos su bendición, Señor, para que uses a tus siervos, Padre Santo, en esta mañana, a mis hermanos que están ministrando la música, Señor, para que tú los uses con poder de lo alto. Bendigas al pastor, Señor amado, que va a traer tu palabra. Que, amado Dios, estemos atentos a poder escuchar y poner en práctica aquello que hoy vamos a estudiar y aprender. Bendice este tiempo, Señor. Usa al siervo, guarda su vida. Señor, que tú lo puedas darle la sabiduría de lo alto para poder ministrar al pueblo tuyo, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú nos permitas deleitarnos en esta mañana, que este tiempo sea una bendición para cada uno de nosotros, tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo bendito que tú nos das a cada uno de nosotros. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando
Agradecemos al Señor por este hermoso tiempo que Él nos está concediendo en esta oportunidad y poder adorarle, expresar nuestra adoración, nuestro reconocimiento y ver que nuestro Dios es grande, todopoderoso, no hay nadie como Él. Hacemos un alto en medio de este precioso momento de alabanza para poder tener un tiempo de oración. Y como solemos hacerlo cada domingo, poder acercarnos al Señor, abrir nuestro corazón a Él y poder rogar por nuestras vidas, por nuestro país. ¿Qué tal si oramos ahí donde estamos? Un momento. Muchísimas gracias, Señor. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Estamos reconociendo tu nombre. Bendito y alabado seas tú, Señor. Padre, venimos a ti también en este momento, porque te necesitamos. Necesitamos del obrar tuyo en nuestras vidas. Pon tu mano bendita sobre nosotros, sobre cada uno de nuestros hermanos, en sus hogares. Bendícelos, prospera su trabajo, su negocio, su empresa. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre cada hogar, cada uno de tus hijos. Suple toda necesidad en el nombre de Jesús, por favor, te lo rogamos. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de nuestros hermanos que están adoloridos, enfermos, con algún mal enfrentando en este momento. En el nombre de Jesucristo, tu mano bendita sea, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Pero también rogamos por nuestro país, por lo que acontece. Señor, salva nuestra nación, salva nuestro país, perdona los pecados de nuestro pueblo, derrama tu salvación, ten compasión y misericordia. Rogamos, Señor amado, por favor, que tú nos ayudes. Pon tu mano sobre esta pandemia, Señor, que ha afectado nuestra nación también. Ayúdanos, sálvanos, socórrenos, detén el avance. Señor, sana, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Rogamos también por la economía de nuestro país, que tú nos ayudes, por favor, Señor bendito, como lo has hecho antes. Que nuestro pueblo reconozca que eres tú el proveedor, nuestro Jehová Jireh. Por favor, ayuda a nuestro país en medio de esta situación política difícil, bendito Señor. Que nuestros gobernantes, bendito Padre Celestial, puedan comprender que están, Señor, con poder, porque eres tú quien se los ha concedido. Que tengan temor, Señor, al momento de actuar, de ejercer la autoridad que les has concedido. Rogamos por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, Señor, aún las Fuerzas Armadas, policiales, aún, Señor, el mundo empresarial, en el nombre de Jesús, para que tú, bendito Padre, pongas tu mano bendita, Señor. Quita toda corrupción, todo engaño, toda mentira en nuestra nación. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Y queremos también, bendito Señor, por favor, que tú puedas seguir derramando tu bendición sobre tu iglesia, nuestra iglesia. Afírmanos en el camino tuyo, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración en este momento. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno,
bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Aleluya.
Una vez más queremos expresar nuestro saludo a todos los que se han conectado a través de nuestro canal YouTube o de nuestra página en el Facebook Live. Que el Señor les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villa El Salvador. Que Dios les guarde, bendiga sus hogares. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Estamos disfrutando de este tiempo de adoración al Señor, y antes de poder ingresar a poder reflexionar sobre la palabra de Dios, queremos también compartir algunos anuncios. Quizás uno de los primeros, estamos contentos con lo que acaban de compartirnos nuestro hermano Ian Moreno y su esposa María Teresa. Van a ser papás otra vez, por segunda vez. María Teresa está embarazada y gloria al Señor, una alegría para la iglesia. La iglesia sigue creciendo, así que oremos para que Dios pueda guardarla, protegerla en este tiempo, en el proceso del embarazo. Nos alegra muchísimo. Y a María Teresa, un fuerte abrazo también para tu hijito, un fuerte abrazo para todos ustedes. La iglesia se alegra con esta noticia, así como también nos hemos alegrado cuando nuestra hermana Jackie Pariona y nuestro hermano Jorge compartieron que estaban esperando también un bebé. Que Dios siga guiando a nuestra hermana Jackie, bendiciéndola grandemente en este hermoso tiempo de maternidad que Dios les está concediendo. La iglesia sigue creciendo, la iglesia, y de repente muy pronto otras noticias más, así que gracias al Señor y Dios dándonos la alegría, ¿no? La alegría como iglesia y gozarnos. Así que usted que está ahí conectado, mándele un saludo a nuestros hermanos, felicítele por esta bonita noticia que estamos compartiendo en esta oportunidad. Algunos anuncios que quisiera compartir en este momento. Quizás este anuncio tiene que ver con que los varones, el próximo domingo, los varones, no olvide que tenemos nuestra reunión de varones, nuestra reunión mensual, nuestra noche de vencedores. El tema será Enciende una luz, así que domingo 15 a las 6 de la tarde, un tiempo muy especial. Perdón, todos los varones estaremos participando de este hermoso tiempo. Recuerde también que hoy a las 12 tenemos nuestra escuela dominical para todos los niños, de los más pequeños hasta los 10 años. Porque de allí ya tenemos preadolescentes, así que están invitados. Hoy a las 12 la escuela dominical. Los martes continuamos con nuestro tiempo de oración. Déboras, 9 de la mañana. No olviden, márquenlo en su agenda. Y los días martes en la noche continuamos con nuestro estudio de fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe. Este martes estaremos viendo sobre la creación del hombre, pero también el origen del pecado. Temas que nos están ayudando a fundamentar nuestra fe y conocer más de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Todos los miércoles estamos teniendo estos preciosos momentos de oración y usted no se lo puede perder. Nuestro culto de oración, 8 de la noche, todos los miércoles. También estamos llevando adelante el día sábado nuestro tiempo de oración Monte Oreb para varones desde las 6:30 de la mañana. No te lo pierdas, un hermoso tiempo en el Señor también estamos compartiendo. Recuerde también que Dios nos da a todos nosotros la bendición y el privilegio de poder ofrendar, diezmar, la bendición de dar a Dios. Si usted puede participar, allí tenemos una cuenta donde podemos hacerlo y podemos depositar y luego enviar el voucher para que los hermanos encargados puedan administrar correctamente estos recursos. Pero también compartirle que no te olvides de suscribirte a nuestro canal YouTube. Si estás en YouTube, por favor, suscríbete si todavía no lo has hecho. Continuaremos con nuestras transmisiones y nuestras reuniones vía virtual. Estamos en este momento en todo el proceso de lo que significa la implementación de los protocolos para que muy pronto podamos estar reunidos juntos. Esto va a demorar un poquito,
Y así que estemos al tanto en los próximos anuncios que estaremos dando sobre ello. Sus oraciones para la provisión de Dios, pero sus oraciones también en todo el proceso de la implementación de estos protocolos que ahora nos están exigiendo para poder realizar nuestras reuniones en forma presencial. Estaremos pronto dándoles un anuncio oficial. Mientras tanto, todas nuestras reuniones todavía siguen en forma virtual, ¿no? Grupos de vida, nuestros cultos de oración, culto de oración, nuestras clases, así que no se olvide. Vamos a orar para poder ingresar a nuestro tema el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Quisiéramos ahora rogarte que tú nos bendigas también al abrir tu palabra. Enséñanos, háblanos, sé tú. A través de tu Espíritu Santo, todos los que estamos aquí tenemos necesidad de ti. Hoy pedimos también que nos enseñes, que nos hables, que toques nuestro corazón, que nos animes, bendito Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos en el libro de Job. Abra su Biblia. Estamos en el libro de Job. Estamos hoy en Job capítulo 34. Hoy veremos capítulo 34, 35, 36 y 37, porque hoy terminamos los discursos de Eliú, el nuevo personaje que apareció y lo vimos ya la semana pasada. Y estamos en nuestra serie, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Job. Hoy nuestro tema lleva por título, cuando la fe te revela quién es Dios. Cuando la fe te revela quién es Dios. Ahora, hoy terminaremos, como lo estamos mencionando, el discurso de Eliú. Hoy vamos a ver 3 discursos que va a dar Eliú, y quizás ni lo vamos a sentir, pero la expresión que va a dar Eliú en cuanto a lo que escuchó de Job y de los amigos, y que era su sentir en el corazón de poder corregir. Vimos la semana pasada que el mensaje era, Dios sí habla, y lo que pasa es que a veces no le escuchamos. Y Eliú le dice a Job esto, Dios sí está hablando, y Dios habla de sus diferentes formas, y lo vimos la semana pasada. Dios tiene sus formas para poder hablarnos, para poder enseñarnos, y vimos 3 formas la semana pasada. Ahora bien, fuera de la Biblia es imposible nosotros conocer a Dios, porque para que Dios nos hable necesitamos conocerle, entonces necesitamos de Él. Pero no hay forma de conocer a Dios fuera de lo que nos enseña su palabra y de lo que nos enseña el Evangelio. ¿Cómo hablar de Dios si no lo conocemos? Porque podemos atrevernos nosotros a hablar de Dios, pero si no lo conocemos, ¿cómo hablamos? ¿Cómo evaluamos? ¿O cómo de repente podríamos hasta juzgar a Dios si no le conocemos? Por eso que es muy importante que nosotros conozcamos a Dios. La única manera de conocer a Dios, la Biblia nos dice que es a través de Jesucristo. Y para conocerlo, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, y esto nos dice su palabra. Ahora, algunos dicen, y usted habrá escuchado esto, ¿no? Que yo no creo en Dios, porque si tú me dices que yo debo creer en Dios y necesito entonces conocer a Dios, pero yo no creo en Él. ¿Por qué no crees? Por las injusticias que hay en la vida. Otros van a decir, yo no creo porque si Dios existiera ya hubiera acabado con el sufrimiento y el dolor que hay a nuestro alrededor. Otros van a decir, yo no creo en Dios porque si Dios existiera no permitiría las injusticias. Expresiones parecidas o similares o que van con la idea, de repente, ¿en cuántos momentos lo habrás escuchado? En la universidad, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en el barrio, tu propia familia o alguno que te ha querido cuestionar. Pero, ¿cómo hablar de Él si no le conoces? ¿Cómo puedes decir yo no creo si no te has atrevido a poder verdaderamente conocerle? ¿Cómo hablar de Dios si no lo conocemos? Hoy veremos en los discursos de Eliú cómo la fe nos va a revelar quién es Dios y cómo nos va a permitir dar una respuesta acertada a estas y otras interrogantes.
Pero hablando de cómo conocer a Dios, recuerde que el Evangelio de Juan nos dice que la forma de conocer a Dios, la forma de conocer a Él y acercarnos a Él es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si hay una forma, si hay un medio para poder conocer a Dios, y ese medio es Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Hoy veremos 3 aspectos que nos van a poder mostrar en medio interrogante cómo Dios se revela en medio de estas inquietudes, cómo se revela quién es Dios. Lo primero que veremos es ante la interrogante que va a lanzar el mismo Eliú por los discursos que había dado Job. Y entonces la pregunta ¿es Dios injusto? Y esto nos va a poder revelar verdaderamente el carácter de nuestro Dios. ¿Dios es injusto o Dios es justo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos dice su palabra? Ahora, ¿es justo o injusto? ¿Qué piensa? ¿Qué sería de repente su respuesta? ¿Dios es justo o Dios es injusto? Pero ¿alguna vez pensó usted que Dios era injusto o que estaba siendo injusto con usted? ¿Alguna vez lo pensó? Ahora, algunos, como ya lo habíamos mencionado, se atreven a decir, yo no creo en Dios por esto, por etcétera, etcétera, y tratan de dar sus argumentos. Por eso que esto hace que muchos se aíslen en un mundo sin Dios y tratan de decir que no quieren creer, pero sabiendo que Dios existe, pero no quieren creer, y tratan de aislarse a un espacio donde ya no está Dios según ellos. Pero sin embargo, en primer lugar, si no hay Dios, entonces, y si se atreven a decir que no hay Dios, no existen bases morales. Y si no existieran bases morales, qué terrible sería para nosotros cómo conducirnos, cómo poder dar los pasos adecuados, cómo tener normas de vida en personales, familiares, en medio de la sociedad. Si no estuviera Dios, entonces no tendríamos ninguna guía. Y si Dios no existiera, ¿qué sería de nosotros? Por eso, en segundo lugar, si no hay Dios, entonces podríamos decir, todo se vale. Y si todo se vale, ¿se imagina qué se vale? Entonces todo sería lícito. Fumar, drogarse, emborracharse, de repente actos delictivos, delincuencia, de repente actos perversos que podría tener, o sea, todo lo imaginable quizás podría decir que se vale, porque si no hay normas morales y no hay Dios, entonces no hay nadie quien pueda detener y decir algo, entonces todo valdría y eso sería terrible para nosotros. Sin embargo, el Dios de la Biblia que nosotros encontramos nos reglamenta cómo vivir y encontramos nosotros las pautas que Dios nos da, cómo se forma la familia, cómo vive la familia, responsabilidades del padre, responsabilidad de la madre, el esposo, la esposa, los hijos, la actitud de los hijos hacia los padres, hacia el trabajo, hacia las autoridades, nuestro comportamiento, etc. O sea, Dios nos reglamenta cómo vivir y nos da las pautas. Pero si cada uno viviera a su criterio, sería un caos, sería una anarquía total. Cada uno haría lo que le dé la gana, disculpe la expresión. Si permitimos que todo se valga, sería un libertinaje total. Claro, esto si es que yo respondo que Dios no existe. Porque si comenzamos a desarrollar esta pregunta que vamos a encontrar en el capítulo 34 sobre si Dios es justo o injusto, y yo asevero que Dios, yo no quiero aceptar a Dios porque yo veo a un Dios injusto y entonces no quiero creer, no quiero reconocerlo, no quiero ver a Dios, entonces caeríamos en esta forma de vivir terrible, un libertinaje total, terrible, y muchas formas de querer justificar nuestras malas actitudes. Sin embargo, el libro de Job
nos muestra el equilibrio de la justicia de Dios. Y Eliú, lo que va a querer es demostrar que Dios no es injusto, sino que Dios es justo. Ese es nuestro Dios, un Dios justo. Entonces, si Dios es justo, si es así, entonces algunos podrían preguntar y decir, ¿por qué Dios me permite atravesar tanto dolor si yo le sirvo? O sea, yo le estoy sirviendo, pero ¿por qué experimento esto si Dios es justo? O de repente alguien podría decir, ¿por qué permitió que me robaran mi carro si Dios es justo? ¿Por qué lo permitió? O alguien podría de repente decir, ¿por qué permitió esta pérdida de trabajo si Dios es justo? Entonces, ¿es justo o es injusto? O alguien podría de repente decir, pues si Dios es justo, ¿por qué permitió esta enfermedad o esta crisis que estamos viviendo, lo que estoy viviendo? Y podríamos dar diferentes tipos de argumentos. Pero sin embargo, aunque tratemos nosotros de ver eso, lo que necesitamos aprender es notar cómo Dios actúa. Y ya lo vimos la semana pasada, un poquito, para poder nosotros demostrar que Dios es justo. Y más allá de lo que estamos experimentando, y vamos a dar una respuesta justamente a eso, de por qué Dios permite algunas circunstancias. Ya hemos hablado en otras oportunidades por qué Dios permite el sufrimiento, y ya hemos dado respuesta en base al estudio de Job. Pero sin embargo, es como que Job preguntara, ¿valió la pena o no valió la pena? En el capítulo 34, encontramos justamente esto, como que hay todo este discurso de parte de Eliú tratando de corregir a Job. Y miren lo que dice el verso 9. Y en el verso 9 dice, en el capítulo 34, lo siguiente: porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Miren lo que está diciendo. O sea, entonces, ¿para qué hago algo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy entonces siguiendo, caminando? Si Dios es injusto o Dios es justo. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena poder confiar en Él? Y esa es a la respuesta que tenemos nosotros que llegar, justamente en base a este tema de la justicia de Dios. Sin embargo, en este mismo capítulo 34, el verso 10 a 12, y esto sí se lo proyecto aquí para que usted pueda verlo, y detengámonos un poquito aquí, miren lo que dice Eliú sobre Dios, si es justo o no es, o es injusto. Y miren lo que dice el verso 10, dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, o sea, presten atención, ¿no? Ustedes que son sabios, hablando también a los amigos que están ahí alrededor, dice, lejos esté de Dios la impiedad, o sea, el hacer el mal. El hacer el mal. O sea, el pecado. Lejos esté de Dios el pecado. Porque Dios no puede pecar. Si pecara dejaría de ser Dios. Y miren lo que está diciendo. Lejos esté de Dios la impiedad, que Dios, el pecado. Y del omnipotente la iniquidad. Y la iniquidad tiene que ver con la maldad. Ya hemos hablado en otro tema anterior lo que tiene que ver con la maldad. Pero miren lo que está diciendo. Entonces, ¿quién es Dios? Entonces aquí, ¿podríamos decir que Dios es injusto o es justo? Porque el texto nos está diciendo que lejos esté que Dios peque, o lejos del omnipotente el hacer el mal, la maldad. Verso 11, miren lo que dice, agárrese, porque Él pagará al hombre, que dice, según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Miren lo que está mencionando aquí el texto. Sí, el Dios justo, no olvides que tarde o temprano Dios justo
Él va a dar a cada uno conforme Él lo ha establecido así. Una paga en medio de lo que hagamos. Es ahí donde vemos el principio de causa-efecto, pero no como lo estaban planteando los amigos de Job. Verso 12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Dios no va a hacer injusticia. Y la injusticia tiene que ver con el mal. Y termina el texto diciendo, y el omnipotente no pervertirá el derecho, lo que es correcto. O sea, si Él es Dios, Él no puede hacer lo malo. Si Él es Dios, Él no puede hacer lo incorrecto. Si Él es Dios, si nuestro Dios es Dios, el omnipotente, el todopoderoso, o sea, Él no puede permitir la maldad en su ser, porque nuestro Dios es santo. Entonces nuestro Dios tiene como carácter su justicia. Entonces si Él es Dios, Él no hace la maldad, y la maldad es la injusticia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios es un Dios justo. Él hace lo correcto. Entonces, cuando vienen esas interrogantes y vienen esas preguntas, entonces a nosotros, entonces no voy a creer en Dios por esto, o no voy a aceptar a Dios por esto, o porque Dios me permitió a mí. ¿Tú crees que Dios está haciendo algo malo para ti? Porque si Dios hiciera algo malo, entonces dejaría de ser Dios, dejaría de ser Dios, porque su carácter es que nuestro Dios es un Dios santo. Y esto es lo que está describiendo Elio. Dios no puede hacer la maldad, Dios no puede hacer la injusticia, y es más, la injusticia no viene de Dios, la injusticia es del hombre, porque la injusticia tiene que ver con la maldad. Y Dios no tiene dentro de sus atributos la injusticia. Más bien, todo lo contrario. Tiene dentro de sus atributos más bien la justicia, porque Él es un Dios justo, ¿no? Él es un Dios justo, nos revela su palabra, como nosotros estamos viendo. Pero continuemos un poquito más para seguir explicando esto. Ahora, 3 detalles sobre esto. Si Dios es injusto, entonces no sería Dios. ¿Por qué no sería Dios? Porque si habría una imperfección moral, Él no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no puede actuar con maldad. Él no puede actuar con injusticia. La injusticia, más bien, es una imperfección humana. La injusticia es una imperfección humana. Pero Dios siempre ha actuado correctamente. ¿Recuerda usted el Génesis capítulo 18? Y el Génesis capítulo 18 es un tremendo ejemplo. Porque en Génesis capítulo 18 nos muestra el ejemplo de la justicia de Dios, nuestro Dios justo. Estaba Dios y dice que Él llegó a un límite porque vio que Sodoma y Gomorra habían encendido en pecado, en maldad, y habían encendido en la homosexualidad, el terrible pecado en Sodoma y Gomorra, que Dios determinó, y se lleva a Abraham y le dice: acompáñame, y le muestra a Dios: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham tenía allí ¿a quién? A Lot, su sobrino, su pariente, y le va a decir: Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿tú permitirías esto? Bueno, el Señor dijo: si hay 50, a ellos los salvo. Señor, pero si hubieran 45, Señor, pero si hubieran 40, Señor, pero si hubieran 30, Señor, pero si hubieran 20, Señor, si hubieran 10, Abraham es un bandido. Pero sin embargo Dios accedió. Dios accedió. Y si usted lee conmigo en el Génesis capítulo 18, justamente nos narra esta escena, y en el versículo Génesis 18, miren lo que esta expresión que quisiera resaltarle en Génesis capítulo 18.
dice el versículo 25, 18-25, dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, miren lo que dice, Abraham hablándole al Señor, dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra. ¿Y quién es el juez de toda la tierra? Nuestro Dios. ¿No ha de hacer Él lo que es justo? Cierto. Él hace lo que es correcto. Claro, por medio de las cosas que a veces nos pasan, por medio de las cosas que a veces nos suceden, por medio de algunas circunstancias que a veces vemos nosotros, escuchamos nosotros y estamos ahí, podríamos de repente equivocarnos a decir que Dios es injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué? Pero nunca olvides que el juez de la tierra, nuestro Dios, siempre actúa con justicia. Por eso, si Dios es injusto, dejaría de ser Dios. Pero también recuerda, cuando nosotros vemos este ejemplo de Sodoma y Gomorra, y aunque no es nuestro tema, pero nos ayuda un poquito a aplicar esto, recuerda que Dios tiene un límite. Y Dios le muestra aquí a Abraham que él tenía un límite. Y cuando nosotros vemos la justicia de Dios, ¿por qué Dios actúa? No porque si Dios es un Dios misericordioso, compasivo, pero recuerda, Dios tiene un límite. Es compasivo, es amoroso, pero hay un momento que Dios va a decir, basta. Pero lo segundo que nos muestra, pero así como Dios tiene un límite y dice, ya no más, también es un Dios paciente, lento para la ira y pronto en ¿qué? Misericordia. Pero a veces podemos nosotros pensar y creer que Dios es tan lento, ¿no? Es un Dios pronto en misericordia, pero es tan lento que nada va a pasar. Recuerda, Dios tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, dice, ya basta. Pero lo segundo que tenemos que mencionar también es, si Dios es perfecto, Dios no se puede equivocar. Dios no puede equivocarse. Si estamos ahí en el capítulo 34 de Job, regresemos un momento, miremos un ratito el versículo 21 y el verso 22. Job 34 y el verso 21 y 22 dice así: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El omnipresente, el omnisciente, conoce todo. Dios no se puede equivocar. Verso 22 dice: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No puede el hombre esconderse de Dios. Cuando Dios actúa con justicia, Dios actúa con justicia, porque Él no se equivoca. Él sabe, Él conoce, Él lo está viendo justamente. El Señor decía a través del profeta que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. A través de su palabra el Señor nos decía esto. Pero en tercer lugar, si Dios es injusto, entonces Dios no sabe lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, Dios no sabe lo que está sucediendo en el mundo. Esa es una locura, ¿no? Esa es una locura. El creador del mundo, y Abraham decía, el juez de este mundo, que actúa con justicia, él no va a saber lo que está sucediendo. Y ahí en el versículo 25 de Job 34, mire lo que dice, y el verso 25, por tanto dice, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sea quebrantado. Dios va a actuar. El límite, y yo no sé cuál es el límite de Dios, pero cuando Dios va a actuar, Dios va a actuar, y lo dice justamente Job aquí. Él sí sabe lo que está sucediendo,
Por eso que no hay nadie que se pueda escapar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. A veces podríamos nosotros decir, ¿no? Pero, ¿por qué no sucede aquí nada? ¿Por qué no hace nada? La razón por la cual Dios no ha juzgado a tal o cual es porque Dios es paciente. O de repente porque, ¿sabes? De repente porque tú estás orando y de repente en la familia y si tú no estuvieras, de repente ya hubiera habido mayor destrucción. Pero de repente tu oración, la oración de un justo, la oración de una mujer justa, la oración de un joven justo, la oración de un hijo de Dios justo, deteniendo, como lo hizo Abraham, Señor, deteniendo. Pero si no hay nadie, indudablemente lo que creemos es lo que está revelando Job aquí. Y a veces la razón por la cual Dios no ha juzgado es porque Dios es paciente. Pero recuerda, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Pero en segundo lugar, a lo que nos lleva a ver cómo nuestra fe nos va a revelar quién es Dios. Entonces hemos visto que nuestro Dios no es injusto, sino es un Dios justo. En segundo lugar, ¿vale la pena seguir sufriendo por Dios? ¿Vale la pena seguir las pisadas de nuestro Dios? ¿Vale la pena? Porque es a esta inquietud que también Eliú va a responder, por lo que había escuchado de Job, que en algún momento decía como que de repente, ¿de qué vale, no, al hombre seguir adelante? Entonces, Eliú va a dar una respuesta a esto. Entonces, y en el capítulo 35 viene todo esto. Pero antes de ir ahí, tenemos que decir que si preguntamos esto, recuerde lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Es tremendo lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Nos dice así que hermanos míos, amados, estad, que dice, firmes. Y esto es estar firmes, es estar fuertes. ¿Y cómo estamos fuertes? Pablo mismo en Efesios decía que la fuente de nuestra fortaleza es el Señor. Decía, fortaleceos en el Señor siempre. O sea, otra vez, fortaleceos en el Señor. Entonces, lo que nos dice es que cómo debemos estar nosotros, firmes, fuertes, y qué más, constantes, o sea, como aquellos que no se rinden. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la de nosotros como hijos de Dios? Que no es permitir este interrogante en nuestro corazón, en nuestra mente, sino más bien estar fuertes, estar constantes, no rindiéndonos. Y termina Pablo diciendo, creciendo, firmes y constantes, pero creciendo, ¿en qué? En la obra del Señor siempre, creciendo, porque si tú y yo estamos firmes, tú y yo estamos constantes, tú y yo estamos fuertes en el Señor, tú y yo no nos rendimos, seguimos adelante en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que nos toque vivir, en medio de lo que estamos avanzando, podremos servir al Señor, crecer al Señor, tu Dios adorarás y al solo servirás, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La traducción viviente usa un término diciendo que nuestro trabajo no es inútil, dice. Pero hay otro versículo más que quería mostrarles. En Lucas capítulo 9, verso 23, el mismo Señor Jesús, hablando de poder seguirle, dijo esto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz los fines de semana y luego sígame. No dijo los fines de semana, que dijo cada día, hablando de lo que cuesta, porque seguir a Jesús no es nada fácil. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dijo Jesús? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, ante la pregunta, ¿vale la pena entonces sufrir por la causa de Cristo? ¿Vale la pena seguir sufriendo por Dios? ¿Vale la pena seguir adelante? Entonces, es la respuesta a la cual tenemos que llegar, pero ya estamos viendo que nosotros tenemos que seguir y nada debe apartarnos de ese caminar en el Señor. Ahora,
sí vale la pena seguir a Cristo, porque Él es quien dio su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador. Sí vale la pena seguir, seguir, seguir. Jamás de los jamases te rindas. Jamás de los jamases te eches atrás. Ahora, porque viene algunas interrogantes en este capítulo y que son serias. Y como que de repente, ¿para qué sigo si Dios no se interesa? ¿Para qué avanzo como pareciera que Dios no le importa? ¿Para qué avanzo si pareciera que Dios no escucha mi oración? O Dios no me atiende, o Dios no está cuidándome. Entonces, ¿para qué avanzo? ¿Para qué sigo? ¿Para qué soporto? ¿Para qué sigo soportando esta prueba? Entonces mejor me rindo, abandono, lo echo todo al tacho. Y por eso viene este interrogante. ¿Es cierto que el hombre no saca ningún beneficio de su piedad y que Dios es indiferente al comportamiento humano? ¿A Dios no le interesa lo que estamos haciendo? Es verdad que a Dios no le afecta nuestro comportamiento. Claro que nos ama, pero a Dios no le afecta si nosotros pecamos. Él no va a dejar de ser, va a ser menos Dios por nuestro pecado. O si nosotros estamos comportándonos bien, Él no va a ser más Dios. Él es Dios. Y claro que si nosotros estamos obedeciendo, Él se va a alegrar. Y claro que si nosotros pecamos, Él se va a entristecer. Pero no afectamos su esencia y ni vayamos a pensar entonces, pero de repente creemos que nosotros podemos estar afectando a Dios. Ahora, esto no es cierto. Decía Job, dice así, también te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Preguntaba. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 35, versículo 3 y el verso 4. Miren lo que va a decir. Y dice así, capítulo 35, versos 3 y 4, dice así. Y Eliú le dice, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? O sea, ¿de qué me sirve seguir? ¿De qué me sirve ser fiel? ¿De qué me sirve? Alguna vez, no sé si el diablo ha susurrado por allí, o fue una persona, o alguien, o de repente por ahí inquietándote en medio de lo que estás pasando, lo duro, no sé, alguna circunstancia, una adversidad, no sé el momento, pero de repente viniendo la pregunta, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sigo? Y esa es la pregunta que Eliú está respondiendo a Job, como que Job lo hubiera dicho en algún momento, ¿no? Y tú preguntaste, dice, ¿para qué ventaja tengo? ¿De qué me sirve todo esto? Verso 4 dice, yo te responderé razones, yo te voy a dar razones, y a tus compañeros contigo. O sea, mira lo que le está diciendo Eliú. Ahora escúchame, yo te voy a explicar si vale o no vale la pena seguir. Yo te voy a dar las razones si vale o no vale la pena seguir. Mantener tu integridad, mantener tu fidelidad, seguir sirviendo al Señor, seguir ser fiel al Señor, seguir amando al Señor, seguir creciendo tu vida espiritual, seguir clamando, orando al Señor. O sea, ¿vale la pena no, o no vale la pena? Y Eliú diciendo, yo te voy a dar las razones. A ti y a todos estos amigos que te han hablado, Job, yo les voy a explicar. Porque indudablemente a donde va a empujar Eliú es que Dios está muy por encima del hombre. Lo que el hombre es y hace solo va a beneficiar o perjudicar a él mismo y a la sociedad donde vive. Y eso es lo que le va a explicar Job en este momento. Mira el versículo 4 al verso 8. Leamos un poquito. Dice, y yo te responderé, te daré razones, dice ahora a tu compañero. Verso 5, mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Dios está sobre todo, está en otras palabras diciendo, si tú pecares, o si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? ¿Habrás logrado algo contra Dios? Le está diciendo Job. Dice, y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? ¿Qué daño le estás haciendo? Claro que lo entristecemos. Claro que esto no le agrada a Dios. Pero ¿va a ser menos Dios? ¿Va a ser menos santo? No.
Mire el verso 7. Y si fueres justo, le dice, ¿qué le darías a él? Dios va a ser más santo por eso. Y versículo sigue diciendo, ¿o qué recibirá de tu mano? O sea, ¿qué le puedes dar tú realmente para hacer que él sea más Dios? No. Mire el verso 8, dice, al hombre como tú dañará tu impiedad. O sea, tú mismo te haces daño. Tú mismo, tu pecado está diciéndole Eliú a Job. Tu pecado, si tú pecas, si tú haces lo malo, si tú te alejas de Dios, si tú abandonas todo, el que va a sufrir vas a ser tú. Y es interesante, ¿no? Porque el apóstol Pedro nos dice que cuando uno se aleja, cuando uno se aparta, dice que el postrer estado es peor. Inclusive él dice, el perro vuelve a su vómito, habla de lo terrible que significa. Entonces, el que se daña es uno mismo, está diciendo el apóstol San Pedro. Y aquí es lo que está diciendo Eliú. Y sigue diciendo el verso 8, y al Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. O sea, a la comunidad, a la sociedad, si tú haces lo bueno, lo que se benefician es lo que están a tu alrededor, tu familia, tu compañero de trabajo, de estudio, el barrio, todo lo demás, porque tienen a alguien que es de bendición. Entonces, tienes que ser consciente de esto, ¿no? Y esto debe más bien, en vez de animarnos a nosotros, es lo que está diciendo Eliú, pero un poquito más. Por eso que, ¿y cómo Dios entonces manifiesta esto? ¿Por qué sigo adelante? ¿Cómo es que Dios manifiesta esto? Y Eliú va a decir, y leamos un poquito más del versículo 9 en adelante, cómo Dios demuestra esto. Y cómo Dios demuestra que no es verdad que a Dios no le interesamos. No, sí le interesamos. Porque podríamos nosotros pensar, entonces, si mi pecado no le afecta, o si mi justicia no le afecta, entonces a Dios no le interesa. No, Dios sí está interesado en nosotros. Él vela por nosotros. Él está al cuidado de nosotros. Él nos ama. Está al tanto de nuestra vida. Ya lo veíamos en el capítulo 34, que Él conoce todo de nosotros. Y ahí está Dios. Pero mire el verso 9, dice, a causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Hablando de que, ¿cómo hay gente que clama y Dios no les responde? ¿Porque Dios es injusto o es justo? Entonces, ¿vale la pena seguir sufriendo por la causa de Cristo? ¿Vale la pena seguir sufriendo por Dios? ¿Vale la pena? Sí. Parece que Dios no le interesa. No, pero no es así, porque aparentemente estamos juzgando equivocadamente. Miren lo que ahora dice el verso 10, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? O sea, ¿qué está diciendo aquí Eliú en este libro de Job? Que es la gente que sufre, clama a Dios, y es verdad, el que sufre clama a Dios, pero clama a Dios pidiéndole algo, pero ni siquiera, como dice el verso 10, preguntan, ¿dónde está mi hacedor? O sea, hay un clamor sin ningún vínculo espiritual. Es como decir, dame, pero no me interesa una relación contigo. Dame esto, pero no, contigo nada que ver, solamente quiero que me des. Pues así Dios no actúa. Así Dios no responde. Porque para que Dios pueda derramar su bendición, lo que Dios pide de nosotros es una relación. Por eso hablábamos al inicio de este segundo punto. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que el hombre pueda conocer a Dios. Pero si el hombre no conoce a Dios a través de Jesucristo, ¿cómo entonces Dios va a orar? Por eso que alguno puede decir, Dios es injusto, porque Dios no me escucha. No, más bien el hombre solamente quiere recibir de Dios. Sáname, solamente quiere recibir de Dios. Dame dinero que necesitamos, solamente quiere recibir de Dios. Ayúdame con esto, solamente quiere recibir de Dios, recibir, pero ni siquiera quiere una relación. ¿Por eso Dios es injusto? No. ¿Por eso no voy a seguir? No.
Lo que Dios quiere detrás es una relación con Él. Sigue diciendo el versículo 11. Dice, ¿qué nos enseña más que a las bestias de la tierra? Dice, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí clamarán y Él no irá por la soberbia de los malos. Dios no escucha a los soberbios, al orgulloso, está diciendo Job. Y Eliú, ¿no? Aquí en este caso, Dios no escucha porque en el corazón hay otra intención, solamente recibir, pero no hay esa intención de una relación, de un agradecer, de una adoración, de un rendirse a ese Creador. Verso 13 dice, ciertamente, y aquí lo dice, agárrense fuerte, Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. No lo va a escuchar, Dios no lo va a oír. Algo más dice, cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él. O sea, como que Eliú dice, Job, yo te he visto medio rebelde, y tú como que no has hecho caso, tú crees que, entonces creo que Dios no te va a escuchar, pero creo que no era ese el caso, porque Dios sí estaba escuchando a Job, y lo vamos a ver la próxima semana, cómo Dios responde, porque nos toca ver ahora el mensaje de Dios, la respuesta de Dios. Ya llegamos a la respuesta de Dios la próxima semana. Y sigue diciendo el texto, cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él, la causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. ¿Qué significa aguardar? Confía, créele. Job, créele, sí vale la pena, sigue, le dice, sí vale la pena, vamos, créele, le está diciendo. Aunque estés medio rebelde, aunque te rebelaste o de repente te enojaste o te molestaste por la circunstancia, por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, le está diciendo Job, créele, vamos, aguárdale. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Sí vale la pena, sigamos, hay que creerle, vale la pena sufrir, vale la pena pasar este momento de prueba, vale la pena esta circunstancia, vale la pena esto, por supuesto. Vale la pena seguir a Cristo, cierto que vale la pena seguir a Cristo. Es que cuando seguía a Cristo vinieron todos mis males, falso. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer a veces a nosotros. Pero sí vale la pena, porque el Dios omnipotente está de nuestro lado. Y dice Eliú a Job, aguárdale, espérale, créele, confía. En otras palabras, le está diciendo, confía en Él, le está diciendo Eliú. Por eso que el Salmo 145, el verso 18, decía el salmista lo siguiente, cercano está Jehová a todos los que le invocan, ojo, a todos los que le llaman. ¿Pero qué está diciendo Job? ¿No es algo contradictorio? No, porque mira lo que dice, yo he subrayado la otra parte, mira, agárrate bien, dice así el texto, cercano está a todos los que le invocan, ¿de qué dice? De veras, en otras palabras, de verdad. Y aquí Eliú estaba diciendo, a los que le llaman solamente por interés y falsamente para recibir algo, Dios no los va a escuchar. Ojo lo que dice la palabra. Pero aquel que le llama de verdad, aquel que le busca de verdad, ¿qué es buscarlo de verdad? Aquel que abre su corazón y confía en Él y le cree, Dios está tan cerca que Dios quiere bendecir su vida. Por último, en tercer lugar, ¿qué vas a escoger? ¿Aflicción o iniquidad? Porque en los dos últimos capítulos, y hablando de Eliú, ya ahora en este tercer mensaje, el cuarto mensaje, capítulo 36 y parte del 37, entonces como que llega a una conclusión que le plantea a Job, ¿qué escoges? ¿Aflicción o iniquidad? Y entonces la fe nos lleva a revelar quién es Dios, porque estamos viendo que es un Dios justo y estamos viendo que sí vale la pena seguir, pero en tercer lugar nuestra fe nos lleva a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, ¿qué escogemos? ¿Aflicción o iniquidad? Tremenda pregunta, muy difícil, no hay otra opción, de repente podríamos decir. Ahora, recuerda que Dios sabe usar el mal para atraernos y darnos el bien.
¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pablo decía en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿qué? A bien. A los que aman, o sea, Dios es experto en a través de las circunstancias difíciles cambiarlas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ese es nuestro Dios. Entonces lo que Eliú le dice a Job es que de repente Job has estado un poquito orgulloso, ¿no? Y esa es la interpretación de Eliú, como que le está diciendo esto a Job. Pero Job, entiende esto, el dolor revela a veces el orgullo. Y a veces la necesidad va a demostrar si eres orgulloso o no. Mire, capítulo 36, estamos, versículo 1, ¿no? Y hablando otra vez, Eliú aquí dice, espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios, o sea, hablando para defender a Dios supuestamente. Y verso 3 dice, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos, hablando de Job, ¿no? O sea, Job medio orgullosito, o sea, tú eres el que habla, y recuerdan en su último discurso de Job, ¿no? Yo no he hecho mal, soy íntegro, no tengo nada, o sea, interesante, hablando de su vida, y claro, era un gran ejemplo de integridad, pero hay un poquito de orgullo, le está diciendo Eliú en esto. Verso 5 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Miren lo que está diciendo. Dios no desestima a nadie. Él es un Dios grande, fuerte, dice. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, justicia. Dios dará justicia a los afligidos, a aquellos que lo reconocen y creen en Él. Dice, verso 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Hablando otra vez de la rebeldía. Cuidado, Job, pero Dios usa esto para enseñar si hay algo que necesitamos corregir. Y eso es lo que está diciendo. Puede ser aprisionado, puede ser este dolor, puede ser esta captura que está diciendo, dice, van a prevalecer para poder mostrar qué, para poder mostrar cómo estás. Verso 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad, porque Dios tiene sus formas de hablar. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dios tiene sus métodos y tenemos que entender los métodos. Y a veces Dios nos habla a través de una enfermedad, y a veces Dios nos habla a través de un accidente, a través Dios nos habla a través de un robo, a veces Dios nos habla a través de una circunstancia. O sea, Dios siempre hablándonos, mostrándonos, enseñándonos a través de su palabra, guiándonos justamente, Él hablándonos a nosotros para hacernos entender. Y lo veíamos en la semana pasada. ¿Qué más tiene a veces Dios que hacerlos notar para que nosotros podamos entender? Y esto es lo que le está diciendo Eliú a Job. Job, cuidado con el orgullo, porque Dios habla. Y a veces cuando hay dolor, lo que sale al frente es el orgullo y el querer rechazar. Y el querer rechazar justamente lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que Eliú está tratando de decirle. Ahora, a veces la necesidad demuestra si eres orgulloso o no eres orgulloso. Y sí, lo hemos visto, porque a veces uno puede ayudar o tratar de recibir ayuda, pero a veces la rechazamos o nos comportamos mal, porque de ahí sale un poquito nuestro orgullo. Sin embargo, una verdad que le está diciendo Eliú a Job es el dolor que Dios usa. Con dolor, a veces sí queremos ir a Dios, pero cuando no hay dolor, nos cuesta ir a Dios.
y no quieren o no queremos ir a Dios. Él quiere acercarnos a Él. ¿Y qué usa a veces Dios? El dolor. Y Dios usa a veces el dolor. Y en medio del dolor, Dios lo utiliza para poder corregir, para poder enseñar. Por eso que Eliú empuja a Job para que él tome una decisión. Porque le va a mostrar que hay dos opciones. Versículo 21, mire lo que dice. Dos opciones. La aflicción o la iniquidad. ¿Qué va a escoger Job? Versículo 21 dice así: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad. Miren lo que le está diciendo. Cuidado, no vayas tras esto. Y luego le dice: pues esta escogiste más bien que la aflicción, porque parece que has escogido lo malo. No escojas la iniquidad, la maldad. No escojas eso. Es más bien, escoge la aflicción. La aflicción dice, pues esta escogiste más bien que la aflicción. O sea, pareciera que has escogido lo malo. Escoge la aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción nos lleva a Dios. Porque la aflicción nos lleva a alabar al Señor. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. La palabra de Dios dice que nos gocemos cuando estemos en diferentes pruebas, circunstancias. O sea, la aflicción nos lleva a alabar a Dios, a buscar a Dios. Pero la iniquidad, la maldad, el hacer lo malo, nos aleja de Dios y trae peores consecuencias sobre nuestras vidas. Por eso que, y es aquí donde podemos mostrar y poder conocer cómo Dios actúa. Entonces ahora entendemos por qué esta prueba, ahora entendemos por qué esta circunstancia, ahora entendemos por qué este momento de dolor, ahora entendemos, teníamos que escoger la aflicción, porque la aflicción nos lleva a Dios y nos lleva al obrar de Dios en nuestra vida y nos lleva a alabar. Pero qué terrible sería o hubiera sido que en el momento del dolor, en el momento de la circunstancia, nos echáramos para atrás y abandonáramos todo y hubiéramos escogido el hacer lo malo, como muchos, diciendo ya basta, ¿para qué orar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y se equivocaron. Y como Eliú está corrigiendo en este momento, ¿qué escoges? ¿Qué escogerías tú? ¿La aflicción o la iniquidad? Porque en la aflicción, aún en medio de todo esto, uno puede alabar al Señor. Job decía, mantén en guardia. En la traducción viviente lo dice así este versículo que hemos leído. Mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Tremendo versículo que Dios nos da. Agárralo, aprópiate de esto. Gracias Dios. Gracias Dios, porque no hay nada que escape. Pero Dios dice su palabra, envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Porque Dios lo sabe. Y lo veíamos la semana pasada, como Dios nos disciplina, nos corrige antes que, porque sabe, porque quiere cuidarnos, quiere guardarnos, aún salvarnos de la muerte. Y aquí diciendo, mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad, que no lo vemos, pero luego lo veremos. Y como el Señor, en la próxima semana veremos, le va a mostrar también a Job. Pero antes, ya para terminar y concluir, un último versículo. El Salmo 42, el verso 5 dice, ¿por qué estoy desanimado? En la traducción viviente lo dice así. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios.
nuevamente, dice, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué estás desanimado o por qué te has sentido triste? Pon tu esperanza en Él, porque alábale. Aflicción o maldad o iniquidad. Y diciéndole Eliú a Job, escoge la aflicción, escógela, Job, a ojos cerrados, porque Dios lo utiliza para guardarte y bendecirte. Terminamos. Cuando la fe te revela quién es Dios, recuerda que Dios tiene un límite, porque nuestro Dios es justo. Nuestra fe nos revela quién es Dios, y en esta noche, lo hemos visto en esta mañana, hemos visto a nuestro Dios. Y cómo Dios nos muestra quién es Él. Pero lo que nos está mostrando es que, recuerda, Dios tiene un límite. Recuerda, nuestro Dios es justo. Recuerda, y la pregunta es, ¿vale la pena seguir sufriendo por Dios? ¿O vale la pena seguir en el camino del Señor? ¿A quién vas a escoger? ¿Aflicción o iniquidad? ¿Qué escogerías? Él, recuerda, quiere acercarnos a Él en medio del dolor. ¿Y tú quieres acercarte a Él? Vamos a orar en esta mañana. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por el desafío que nos das. Gracias porque eres Dios. No hay ningún detalle. Y nuestra fe nos lleva a conocer, Señor, lo grande y maravilloso que eres. Nuestro Dios justo. Alabado sea tu nombre. El juez justo, siempre aplicando justicia. Gracias, porque no hay detalle en nuestra vida que pase por alto por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por guardarnos, por cuidarnos, por usar aún el dolor para llevarnos a ti, por usar las pruebas. Aún, Señor, ahora entendemos más, por usar todo este momento, este tiempo que estamos viviendo para llevarnos hacia ti. Sabemos que tú lo has utilizado para nuestro bien. Señor, queremos nosotros seguirte. Queremos seguir. Vale la pena para nosotros seguir tus pisadas. Sufrir por ti. Sufrir por tu causa. Vale la pena para nosotros tomar esta decisión. Señor, es preferible esa aflicción que al poder deshonrarte o alejarnos de ti, porque sabemos que detrás de todo está tu mano bendita en favor de cada uno de nosotros, y lo vemos en tu cuidado, en tu atención, en tu bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y mientras estamos orando en esta mañana, usted que está conectado, está viéndonos, escuchándonos, y todavía usted no ha puesto su confianza en Dios, tienes que conocerlo. A ese Dios justo, a ese Dios que tiene planes maravillosos para tu vida, tienes que conocer a Jesús. Y yo quiero invitarte allí, donde estás, a que tú puedas abrir tu corazón a Jesús y puedas decir estas palabras. Repite conmigo, si todavía no lo has hecho. Señor Jesús, en esta mañana, yo también te necesito. Yo también quiero acercarme a ti. Yo también quiero ver tu mano sobre mi vida. Perdona todo lo malo que he hecho, todos mis pecados, el haber estado lejos de ti. Hoy yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador.
Si tú has hecho esta oración, que Dios te bendiga. Pero queremos saber de ti, porque sabes, dice el Evangelio que a todos los que creen y le reciben son llamados hijos de Dios. Y ahora tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Por favor, escríbenos en el Facebook o en nuestro canal YouTube para conocer de ti y poder ayudarte a que puedas caminar en esta nueva vida con Cristo. Antes de terminar, quisiera dejar las preguntas de interacción que tenemos en nuestro grupo de vida en esta semana. Pregunta número 1, ¿Dios es justo o injusto? Bueno, usted ya sabe la respuesta. Pregunta número 2, ¿qué escogerías? ¿Aflicción o iniquidad? Ay, 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 no hay una tercera opción. Pregunta número 3, ¿vale la pena vivir sufriendo por Cristo? ¿Seguimos o no seguimos? Preguntas que nos van a ayudar en nuestra reunión de grupo de vida en esta semana. Gracias al Señor por este tiempo y vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Darte la gloria y honra a ti, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por salvarnos, por guardarnos,
por cuidarnos hasta el día de hoy. Tuya sea la gloria y la honra en todo tiempo, Padre. Ayúdanos a ser como tú, a vivir solo para ti, mi Dios. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, Creemos en lo que harás en nosotros, Padre. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Y queremos creerte que tú estarás en medio de nosotros, Padre, y que nos ayudarás cada día. Gracias por ese tiempo. Gracias porque eres tú quien nos guía en todo momento. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Queremos adorarte solo a ti, vivir solo para ti, Jesús. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, mi Dios. Dejamos todo en tus manos, Padre, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que estás ahora con nosotros. Gracias una vez más por todo, por acompañarnos en todo tiempo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, llegó la hora de despedirse. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una